predicó sobre el amor de Cristo, de que nada nos puede separar de su amor. Y también se habló de Jesús representado en la vara que levantó Moisés, y que decía que nosotros tenemos que mirar esa vara y creer. Y hace varios domingos, hace varias semanas en realidad, que vengo cantando una alabanza que dice: pon tu mirada en Cristo. Y está todo conectado, ¿no? Que la última frase del domingo pasado decía: tenemos que mirar y creer, y nosotros debemos fijar nuestra mirada en Cristo. Quiero compartir con ustedes qué sucede si nosotros vivimos fijando nuestra mirada en Jesús. Vamos a ver en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. Aquel que tenga listo lo puede leer. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. ¿Continúa? No, está bien, gracias. Les voy a leer la versión, creo que es NBI, la que tengo, que seguro que muchos de ustedes también lo tienen. Dice así: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y hay 4 palabras que quiero remarcar en estos versículos, que es la fe, el gozo, la cruz, y la última frase que dice: está sentado a la derecha del trono de Dios. Fe, gozo, cruz, y está sentado a la derecha del trono de Dios. Esto no sucede cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Cristo. ¿Vieron que dice: fijemos nuestra mirada en Jesús? No es un verbo imperativo, no te está diciendo fija tu mirada en Jesús, sino que el autor del libro de Hebreos te está invitando a hacer lo que Él está haciendo, lo que Él quiere hacer y lo que Él desea hacer, que es fijar la mirada en Jesús. Quiere decir también que cuando nosotros fijamos la mirada en Jesús, podemos vivir tal como vivió Jesús. Obviamente Jesús no tenía pecado, no tenía mancha, era Dios mismo en el cuerpo de hombre. Por ende, nosotros no vamos a poder vivir a la perfección como hizo Jesús, pero cada día podemos parecernos a Él. Creo que de eso se trata la vida de un cristiano, ¿no? De cada día parecernos a la vida de Cristo en esta tierra. Entonces le decía: fe, gozo, cruz, y sentado a la derecha del trono de Dios. Cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Jesús, podemos primero vivir con fe. ¿Sí? Y dice así, que Jesús es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Mirar a Jesús hace crecer y perfeccionar nuestra fe. En el libro anterior, en el capítulo anterior de Hebreos 11, es un capítulo muy famoso porque hay una lista enorme de personajes bíblicos que por fe y por decisiones que han tomado basados en la fe lograron grandes cosas. ¿Sí? Si pasan la hoja al lado, van a ver que hay un montón de personas que dicen, que todas las versiones empiezan que dice: por fe fulano hizo tal cosa, por fe Engana hizo tal cosa, por fe Enoch fue levantado con vida al cielo, por ejemplo, ¿no? Pero miren el versículo 39 del capítulo 11. Dice así: aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¡Wow! O sea, todo el capítulo habla de las personas que por fe hicieron cosas, pero ¿qué dice? Que dice que no vieron el cumplimiento de su promesa. O sea, hicieron muchas cosas y en la Biblia aparece su nombre como un gran hombre de fe, pero no vieron la promesa cumplida en su vida. ¿No? Fueron considerados hombres de gran fe, porque por fe tomaron decisiones de hacer ciertas cosas, pero no vieron la promesa cumplida. ¿Cuántas veces nos pasa esto en nuestra vida, no? Dice que Jesús es el iniciador de nuestra fe. Cuando nosotros le damos el gran sí a nuestro Jesús, le decimos: sí, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, empezamos a creer que Dios cumple nuestras promesas.
Así inicia nuestra fe, porque la Biblia nos enseña, los pastores nos enseñan que Dios siempre cumple nuestras promesas, su promesa en nuestra vida. Aunque a veces decaemos, nuestra fe flaquea porque las promesas no llegan, porque pasa un montón de tiempo y no pasa nada. Y entran las dudas, empiezan a sembrarse dudas en nuestra mente. Pero en esos momentos de duda, cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Jesús, ¿saben qué hace Jesús con nuestra fe? La perfecciona. Por eso dice, es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. El iniciador de fe es como cuando decimos, Dios va a cumplir su promesa en mi vida, ¿no? Perdón. El iniciador de fe es cuando decimos, Dios va a cumplir mis sueños, Dios va a cumplir mis anhelos, Dios va a hacer lo que yo tanto anhelo. Algún momento va a llegar, pero cuando la fe se va perfeccionando en nuestra vida, esa oración cambia. Empezamos a decir, Dios va a cumplir sus sueños en mi vida. Ya no decimos, Dios va a cumplir mis sueños, Jesús va a hacer esto por mí. Dejamos de decir eso, dejamos de soñar para Dios, dejamos de pensar en mis sueños, en mis anhelos, sino que pensamos en los sueños de Dios en mi vida. Porque para eso hemos sido creados, dice en Isaías. Nosotros hemos nacimos en esta tierra, Dios nos creó para que nosotros alabemos su nombre y cumplamos los sueños de Dios para con nosotros en esta tierra. Amén. A pesar de que las promesas tarden en llegar, a pesar de que me muera sin poder ver las promesas cumplidas, como le pasó a tantos personajes de la Biblia, como vimos en Hebreos 11, confiar en el plan y el tiempo de Dios son perfectos y no los míos. Esto pasa cuando fijamos nuestra mirada en Jesús y Él va perfeccionando nuestra vida. Seguimos confiando que la promesa va a llegar, pero ese sueño va a ser sueño de Dios, no ya mis sueños, y en el perfecto tiempo de Dios. Amén. El perfeccionamiento de mi fe es seguir mirando a Jesús a pesar de la espera, de la tristeza y de la ansiedad. Porque al mirar a Jesús nos llena tanto de su amor que todo esto, la tristeza, el desamparo, la desesperación y la ansiedad, se disipa, desaparece al fijar nuestra mirada en Jesús. Es confiar que el Dios Todopoderoso, que lo sabe todo, que gobierna todo, que protege mi vida, tiene mi vida en sus manos. Y Él me guía como Él quiere, cuando Él quiere. Amén. Esto es perfeccionamiento de nuestra fe. A veces necesitamos dar algo más de nosotros cuando queremos que algo se cumpla en nuestra vida, para que Dios pueda obrar a través de nuestra fe. No seamos como esas 5 novias en Mateo 25, ¿se acuerdan? De las 10 vírgenes, que las 5 estuvieron despiertas toda la noche, prepararon su lámpara, llenaron la lámpara con aceite hasta que sus novios llegaron. ¿Qué pasó con las otras 5? Se durmieron y no prepararon la lámpara y no pudieron hacer eso que habían sido llamados a hacer, ¿verdad? Seamos prudentes, seamos sabios a la hora de esperar. Pidámosle a Dios qué necesito yo preparar en mi vida para que ese deseo, ese anhelo se cumpla, ¿sí? Porque la espera, todos podemos esperar. Pero cuando nuestra fe se perfecciona en Jesús, la espera se vuelve algo diferente, se vuelve algo más esperanzador, porque a través de la espera, durante ese tiempo que esperamos, Dios va perfeccionando también nuestro carácter, también en todo lo que nosotros necesitamos para poder recibir esa promesa. ¿Cuántos dicen amén? Pero voy a dar un ejemplo tonto. Supongamos que alguien quiere bajar de peso. ¿Cuántos quieren bajar de peso? Supongamos que alguien quiere bajar de peso y le pide a Dios, Dios, ayúdame a bajar de peso. Pero no se ejercita, no va al gimnasio, no sale a caminar, no hace la dieta y está esperando a que Dios le ayude a bajar de peso. ¿Creen que va a poder bajar de peso así? ¿Y esta persona qué necesita hacer? Todo lo que nombré, ¿no? Poner un poco de ti también. Porque Dios no te va a tocar con una varita mágica
pum, 80 kilos, pum, 50 kilos, ¿no? También tenemos que poner de nuestra parte durante el tiempo de la espera. Si le pedimos algo a Dios con fe, también pidámosle la sabiduría para que nosotros podamos ir preparándonos para lo que Dios nos va a dar. Deseo cada día que todos nosotros, como hijos de Dios maduros, podamos mirar más a Jesús para que Él siga perfeccionando nuestra fe. Y la segunda palabra que yo quería remarcar era gozo. Cuando fijamos nuestra mirada en Jesús, podemos vivir con gozo. En el versículo nos habla de que Jesús tenía gozo cuando llevó la cruz. Y no era una alegría. Uy, estoy re feliz de llevar la cruz. ¿Cuántos estarían felices, alegres de llevar la cruz? Nadie. Y Jesús tampoco. Porque Jesús, si bien era Dios, también era hombre, le dolía. Sentía la vergüenza cuando lo insultaban. Él no estaba alegre de llevar la cruz, pero dice que tenía gozo, porque sabía lo que esperaba, lo que iba a suceder cuando Él cumpliese con su plan perfecto de redención. Primero hablemos, ¿qué es el gozo bíblicamente? El gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y fíjense qué importante debe ser el gozo para que Pablo en el libro de Gálatas lo mencione en segundo lugar. El primer fruto del Espíritu Santo es amor, después viene la paz, después viene el gozo. Entonces imagínense qué importante es este fruto del Espíritu, que es el gozo, para la vida de un cristiano, que Pablo lo nombró en segundo lugar. Es decir, cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo experimentamos el gozo. Y el gozo no es, como dije, no es una alegría estar contentos y felices todo el tiempo. El gozo bíblico, el gozo del que habla la Biblia, es otro tipo de emociones, otro tipo de estado. Y cuando nosotros conocemos a Jesús y sentimos ese primer amor, que decimos, me voy a comer el mundo porque amo a Dios, ¿no? ¿A cuánto nos pasó? Orábamos todos los días, cantábamos alabanza, donde fuéramos. Esto es como una referencia del gozo que nosotros podemos sentir cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que es muy importante que nosotros sepamos proteger este gozo. Tenemos que saber proteger este gozo. No te estoy diciendo mantener tu gozo. Tenemos que saber proteger este gozo. ¿Saben por qué? Porque Satanás no pudo evitar que vos conocieras a Jesús. Satanás no pudo evitar que vos seas salvo, porque todos somos salvos acá, ¿o no? Pero ¿sabe qué va a hacer Satanás? Te va a robar el gozo de la salvación. Como no pudo evitar que vos seas salvo, va a robarte el gozo de la salvación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso es muy importante proteger el gozo. Cuando nosotros nos quedamos sin el gozo de la salvación, sabemos que somos salvos, sabemos que cuando morimos en esta tierra vamos a ir al cielo, pero en esta vida vamos a vivir con miedo, vamos a vivir desesperados, vamos a vivir con ansiedad, porque no tenemos el gozo de la salvación. Y muchas veces nos pasa esto cuando somos cristianos y empezamos a servir en la iglesia, y el servicio un poco se nos hace pesado, tedioso, ¿no? Porque muchas veces intercambiamos el orden importante. Primero tiene que venir la relación personal mía con Jesús y luego el servicio. ¿Qué pasa cuando cambiamos ese orden? Empezamos a servir sin gozo, ¿no? Venimos de última, nos quejamos, empezamos a mirar las falencias de mis hermanos, empezamos a criticar. Esto pasa cuando nos quedamos sin gozo, nos quedamos sin la nafta en nuestro tanque del gozo de la salvación. Si estás pasando por esta situación o algo parecido, examina tu espíritu y hace memoria de cuándo fue la última vez que Jesús te llenó. Examina cuándo fue, hace memoria de cuándo fue
La última vez que hablaste con Jesús cara a cara y ese mirar a Cristo cara a cara te llenó de gozo de su amor, que ese amor y ese gozo nos impulsa a servir. Muchas veces hacemos al revés. Queremos servir y nos damos cuenta de que nos quedamos sin nafta. Primero me digo a mí misma, porque a mí también me pasa. Pero cuando empiezo a querer quejarme de algo, voy a decir, otra vez levantarse temprano, otra vez cargar las cosas. Digo, ¿qué hice mal? ¿En qué fallé esta semana? ¿Tuve un momento de intimidad con Jesús para que Él pueda darme ese gozo de salvación? Porque el gozo de la salvación es lo que nos tiene que impulsar a servir a Dios. ¿Amén? Hace poco leí un texto que decía, que se lo compartí a mi esposo y le encantó, y Jorge lo compartió en WhatsApp. Dice, si tenés exceso de pasado, tenés depresión. Si tenés exceso de presente, tenés estrés. Si tenés exceso de futuro, tenés ansiedad. Lo vuelvo a repetir, si tenés exceso de pasado, tenés depresión. Si tenés exceso de presente, tenés estrés. Si tenés exceso de futuro, tenés ansiedad. ¿Cuántos se identifican con este texto? Todos, ¿no? Porque en algún momento de nuestro día caemos en esto. Pensamos en el pasado, de todo lo que nos pasó, y eso nos pone decaídos, depre. Nos ponemos a pensar en todo lo que tenemos que hacer en esta semana, en Galilea, en el trabajo, en la casa. Nos entra ansiedad y estrés. Pero nos pensamos también para pensar en el futuro. ¿Qué va a hacer de acá, no sé, a Galilea de Bolivia? A ver cómo va a juntar la plata, a ver cómo, ¿no? Y nos entra la ansiedad. Pero al mirar a Jesús, entendemos que ni el pasado, ni el presente, ni el futuro nos pertenece a nosotros. Le pertenece a Dios. Dios tiene el control de todo, y cuando nosotros comenzamos a caminar con Jesús, por más que te pierdas en el camino, asegúrate de que Jesús te va a llevar por un camino y te va a hacer ver ese paisaje que nunca hubieras visto si hubieras caminado correctamente. Y el gozo de la salvación también se refleja en esto, en el nivel de estrés, en el nivel de preocupación que nosotros mostramos cada día en nuestras vidas. Porque si nosotros tenemos la certeza de que Jesús guía nuestras vidas, por más que nuestro plan falle, por más que algo no salga como nosotros planeamos, podemos confiar de que Jesús algo bueno va a sacar de todo eso, ¿no? Yo soy una persona que antes me gustaba tener todo bajo control. A tal punto de, por ejemplo, cuando estábamos de novios, yo planificaba, por ejemplo, vamos a ir a comer, vamos a ir a tomar un café, vamos a ir a un cine, después para tal hora voy a estar tomando el colectivo para volver a mi casa. Así, todo planificado. El pastor Fabricio no es tan así, no es tan planificado. Entonces, él es como más espontáneo, ¿no? Y a mí me agarraba un estrés cuando algo no salía como yo había planeado. Y aprendí a dejar de ser así porque me di cuenta que la vida no es como alguien planea que pase, ¿no? Nada de lo que planeamos puede pasar en esta vida. En la primera cita dice que, bueno, si quiere prender fuego solo. En la primera cita me hizo esperar 2 horas. Le pregunto a las hermanas, ¿esperarían 2 horas al chico que en la primera cita, que ni siquiera conocen bien, esperarían 2 horas? Yo lo esperé, la verdad que no sé por qué ni cómo, pero lo esperé y ahora está muy bueno. Nunca más me hizo esperar, ¿no? Pero bueno, yo lo esperé. ¿Eh? Así es. Así el amor, así es. Entonces, yo aprendí a dejar de llevarme a caminar esta vida tomada de la mano de Dios, confiando que sus planes son más perfectos que los míos. Amén. Y cuando ustedes le piden algo a Dios, pídanlo bien, porque yo siempre le pedí a Dios que yo quería dejar de ser
dejar de estresarme por cuando los planes no me salen o cuando me entra la ansiedad. Yo le pedí a Dios, Dios cambia mi corazón porque no puedo vivir así, no quiero vivir así, porque sentía que me hacía mal. La ansiedad y el estrés hace mal. Y cuando son las cosas que uno sabe que no es que puede lograr o alcanzar sin su propia fuerza, peor todavía, ¿no? Entonces yo le pedí a Dios, Dios, yo quiero cambiar mi corazón, quiero confiar más en vos, quiero dejar de estresarme tanto por pavadas. Como decía mi esposo, no te estreses por pavadas, no te ahogues en un vaso de agua, me decía. Y le dije a Dios, no, yo quiero cambiar, Dios. ¿Y saben qué? Dios, si no te puede cambiar por las buenas, te va a cambiar, no por las malas, por las cosas menos buenas, por un método menos bueno, porque todo lo que nos sucede en la vida nos ayuda para bien, dice la palabra, ¿no? Si vos le pediste algo a Dios y Dios no te puede cambiar por las buenas, te va a cambiar por un método menos bueno. ¿Saben qué me pasó a mí? Me agarré tiroiditis, una enfermedad en la tiroides. ¿Y saben por qué? ¿Cuál es la principal causa de la tiroiditis? El estrés. El estrés, los nervios. Cuando yo entendí que todo lo que me pasa en esta vida, sea buena o mala, está en el plan perfecto de Dios y que todo me ayuda para bien, yo cada vez que me pasa algo malo, ya sea una enfermedad o algo, le pregunto a Dios, Dios, ¿qué crees que aprenda yo de esto? Esta es la pregunta millonaria que un cristiano debería hacerse todos los días cuando le pasa algo malo. Dios, ¿qué quieres que aprenda de esta prueba? ¿Qué quieres que aprenda y qué quieres que mejore mi vida a través de esta prueba? Y yo a través de esa enfermedad aprendí que Dios estaba cumpliendo la oración que yo le había pedido, que quería dejar de ser tan enojona, que estresada, quería vivir más relajada, porque cuando la médica me decía, tenés que dejar de estresarte, tenés que dejar de estar nerviosa, tenés que bajar un poco la ansiedad, entendí que Dios me estaba llevando por ese camino a través de esa enfermedad. Yo tuve que aprender a relajarme, obligada, porque esa enfermedad producía taquicardia en el corazón, que hacía que mi corazón latiera, no sé, 150 pulsos por minuto, y eso no es bueno. Entonces, obligada aprendí a relajarme, obligada aprendí a que me resbale todo. Bueno, ya fue, sucedió así, bueno, ya está, ¿qué se le va a hacer? No se puede cambiar nada. Pero confiados y mirando siempre la cara de Dios, o sea, el rostro de Jesús. Amén. Si tu plan falló, no te preocupes, no te estreses. Si caminas con Jesús, hasta cuando te pierdas en el camino, se va a convertir en un lindo paseo. Él te va a llevar a descubrir esos paisajes que nunca habrías visto. Amén. Si tenés ansiedad, depresión o estrés, mira a Jesús. Busca el rostro de Jesús en cada momento de tu día. Entregale tus cargas, tu pesar, habla con Él. Pedile que te ayude a recuperar el gozo. Que hablamos de que debemos proteger nuestro gozo. Hablale a Dios, a Jesús, pedile a que te ayude a recuperar y a proteger tu gozo. Y Él te va a llenar del gozo de la salvación. Porque solamente de Él viene ese gozo profundo y genuino que Dios derrama. Amén. La tercera palabra que había remarcado era la cruz. Cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Jesús, podemos vivir soportando nuestra cruz. ¿Quién no tiene una cruz en su vida? Todos tenemos cruces, una o varias cruces en nuestras vidas. Jesús dijo en Mateo 16 que para poder ser sus discípulos, nosotros debemos cargar nuestra cruz y seguirlo, ¿no? Muchas veces decimos como broma, esta es mi cruz, esta es mi cruz. Pero te quiero llevar a algo un poco más profundo hoy. La cruz que cargó Jesús simboliza la muerte y el pecado. Dice así en 1 de Pedro 2:24. Él mismo, en su cuerpo, llevó el madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. ¿Ven que la alabanza que hemos cantado está todo conectado con la palabra? Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados,
para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Según los investigadores, la cruz que llevó Jesús pesaba alrededor de 75 kilos más o menos. Y dice que cargó esa cruz y caminó unos 700 metros, 7 cuadras. Pero podrán decir, no pesaba tanto, pero se olvidan de algo, que Jesús, además de esa cruz, cargó con todos nuestros pecados. En esa cruz cargó el pecado de toda la humanidad, para que hoy vos y yo seamos salvos y tengamos la vida eterna. Si pensamos en esto y fijamos nuestra mirada en Jesús, cargando esa cruz en donde mi pecado fue depositado, nuestra cruz se convierte casi en nada. Quizás la cruz que vos considerás que estás cargando en esta vida, no te estoy diciendo que es ligera o que no es nada, pero cuando nosotros miramos a Jesús, cómo fue cargando esa cruz, nuestra cruz se convierte en nada. Te animo a que puedas depositar tu pecado y tu pesar y tu dolor y tu sufrimiento en esa cruz, porque Jesús, además de cargar la cruz, no te dijo, carga vos tu cruz y seguime y no va a pasar nada. Jesús dijo, vengan a mí todos los cargados y yo los haré descansar. Cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Jesús, en cómo Él cargó esa cruz con todos nuestros pecados, podemos hallar descanso. Amén. Volvamos a leer Hebreos 12:1. Dice así, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos todo nuestro peso y todo nuestro pecado y todo nuestro dolor. Allí hallaremos descanso. Al cargar la cruz, Jesús nos dio la posibilidad de despojarnos de todo esto que nombramos. No vuelvas a cargar la cruz que Jesús ya cargó por vos. Decirle a la persona que tenés al lado, no vuelvas a cargar la cruz que Jesús ya cargó por vos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cargar la cruz, soportar la cruz significa no perder nuestra fe a pesar del peligro de la muerte. Porque el que quiere salvar la vida, la va a perder. Y el que pierde la vida por causa del Evangelio, la va a encontrar, dice la palabra de Dios. Agradezcamos que hoy en Argentina podamos alabar a Dios en total libertad, porque hay muchos países en donde no pueden reunirse, cantar alabanzas, orar fuerte, porque realmente corren peligro de muerte. Se tienen que hacer un pozo, encerrarse para poder cantar bajito, para poder orar. Valoremos esta libertad que Dios nos regaló. Y la cuarta frase que quería remarcar era que al morir, cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Jesús, al morir veremos cara a cara el rostro de Jesús. La muerte para los cristianos no es una tragedia, más bien es ganancia. Todos anhelamos ir al cielo y estar adorando al Trino Dios eternamente. Si entendemos esto, podemos dejar de tenerle miedo a la muerte y estar menos tristes por nuestros seres queridos que ya partieron al cielo. Es inevitable estar triste, sentir dolor, porque yo también lo experimenté, pero al mirar a Jesús, Él nos da la esperanza de que cuando nosotros lleguemos al cielo, los vamos a encontrar de nuevo. Amén. Que vamos a estar adorando a Dios con todos nuestros seres queridos que aceptaron a Jesús eternamente. Ahora fíjense la importancia de la evangelización, de evangelizar, de hablar del evangelio a nuestros familiares. Porque si nosotros no abrimos nuestra boca, ellos no van a ir al cielo. Sí, quizás sí, a través de otras personas. Pero es muy importante evangelizar a nuestras familias. Si amás a tus familiares, háblale de Cristo. Y ustedes saben que mi papá falleció hace, ya no me acuerdo, en el 2007. Y obviamente sufrimos un montón, fue muy doloroso, pero a mí ya no me genera tristeza pensar en mi papá.
¿Saben por qué? Porque Dios me confirmó que Él está en el cielo. Entonces yo tengo que estar contenta y feliz y gozosa de saber que mi papá está al lado de Dios. Con esto no estoy diciendo que no tenés que llorar más por tu familia que falleció. Es natural estar triste por alguien que murió. Pero también tenemos que practicar estar gozoso y a pensar, a cambiar ese foco de pensamiento de decir, bueno, yo estoy triste ahora, pero yo sé que está como todos dicen, yo sé que está en el mejor lugar, en un mejor lugar, adorando a Dios. ¿Y saben qué? Mi papá siempre fue diabético, muchísimo tiempo, ¿no? Y siempre fue como muy rechazaba el evangelio, no quería saber nada de ir a la iglesia, no quería que mi mamá y yo fuéramos a la iglesia, al culto, nos hacía la vida imposible cada vez que volvíamos del culto, ¿no? Y nosotros, con mamá, nos pusimos a orar, oramos mucho tiempo con mi papá por su salvación. Y en el 2006, en el 2007, Dios obró en su vida y él aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, se bautizó, hizo el estudio bíblico, creo que eran los 2 reinos que había empezado a ver con los pastores, y de pronto Dios se lo llevó. Entonces yo no estaba segura, no sabía si mi papá verdaderamente había aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Yo necesitaba saber si mi papá estaba en el cielo, porque yo sé que se bautizó, confesó con su boca que aceptaba a Jesús como su Señor y Salvador, pero no sabía si de corazón lo había hecho. Entonces, el dudar esto hizo que me preocupara y me sintiera muy angustiada. Y empecé a orar, le pedí a Dios que me confirme. Le decía en oración que estaba muy triste porque no sabía si mi papá estaba en el cielo. ¿Y saben qué? Dios me lo confirmó en un sueño. Dios me confirmó en un sueño que Dios estaba y que mi papá estaba en el cielo al lado de Dios. Desde ese día, ¿saben qué? Nunca más sentí tristeza cuando pensaba en mi papá. Como le digo, no me acuerdo ni en qué año falleció. Nunca más sentí tristeza al pensar en mi papá. Sí, lo extraño un montón cuando veo la foto. Digo, uy, qué bueno hubiera sido que lo hubiese conocido a Fabri, a toda mi familia política. Pero nunca más sentí tristeza. Y esto hace Jesús cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Él. Porque sabemos que podemos vivir eternamente con Él, con todos nuestros seres queridos, con todos mis hermanos que aceptaron a Jesús. Si hoy te encontrás triste por alguien que falleció, el domingo pasado hablaba con una hermana que había perdido a alguien muy importante en su vida y que eso hizo que se alejara de Dios. Pero porque ella conocía el Evangelio, pero estaba enojada consigo misma de saber que Dios se la había llevado, que era el plan de Dios, pero ella estaba enojada. Y el hecho de estar enojada con Dios hacía que ella no pudiera acercarse a Dios. ¿Se entiende esta dicotomía de decir, yo sé que fue Dios, pero también estoy enojada? Por eso no quiero ir a la iglesia. Entonces le decía que le dé la oportunidad a Dios que consuele su corazón. Que le dé la oportunidad a Dios de demostrarle que su amor y su consuelo y su paz es mucho más grande que la tristeza que ella puede sentir acá en esta tierra. Y que cuando ella se vaya de esta tierra, después de 70, 80 años, se va a volver a encontrar con la persona que la antecedió, que partió de esta tierra mucho más antes que ella. Cuando miramos a Jesús, toda nuestra tristeza y todo nuestro dolor se convierte en esperanza. Porque Jesús es nuestra esperanza, como cantamos en alabanza. Jesús es nuestra esperanza, Jesús es nuestro consolador. Y Él es la luz del mundo, como es el lema de este Galilea. Qué importante es que todos nosotros, con un corazón unido, trabajemos para este Galilea, para que todos los candidatos que lleguen puedan conocer a Jesús,
puedan conocer a la luz del mundo, que puedan entregar su corazón a Dios y que esa tristeza, esa depresión, ese dolor ya no forme parte de su vida, sino que cada día puedan ir perfeccionando su fe. Como hijos de Dios debemos pensar y buscar en las cosas celestiales, no en las cosas terrenales. También diría que fijar la mirada en Jesús hace que automáticamente podamos evangelizar a las personas, porque la gente va a ver cambios en tu vida, ¿no? Nuestros vecinos, nuestros familiares, va a haber un cambio en tu vida y va a decir, este está diferente, ¿qué le pasa? Y ese cambio en nuestra vida, cuando nosotros miramos a Jesús, que se va aflorando cada día más, va a hacer que automáticamente las personas que nos rodean digan, ¿qué pasó? Que se interese en el cambio que vos también sufriste o pasaste, ¿no? Supongamos que vos le hablás de Jesús, le decís vamos a la iglesia, tenés que creer en Dios, no sé qué, pero sos cualquier cosa en la vida. Tratas mal a la gente, a tu familia, ¿no? Tiene que haber un cambio rotundo en nuestra vida, tiene que haber un cambio radical en nuestra vida. Cuando miramos a Jesús, este cambio automáticamente viene en nuestros corazones. Y este cambio va a hacer que la gente que nos rodea se pregunte qué le pasa a esa persona que está recambiada. Yo también quiero ese cambio, porque ese cambio siempre va a ser para bien. Miremos a nuestro Jesús para que Él nos utilice para evangelizar. Miremos a Jesús para que nuestras vidas cambien y que ese cambio atraiga a las personas. Este mundo ya está perdido. No vas a encontrar nada bueno en este mundo. Lo dice la Biblia, que va a ir de mal en peor. ¿O acaso ven algo lindo en las noticias? Siempre es malo, ¿no? Como dije, Jesús es nuestra única esperanza en este mundo que va de mal en peor. Él es nuestro único consolador, Él es nuestra única salida, Él es nuestra única solución en esta tierra que va a pasar. La palabra dice que el cielo y la tierra pasan, pero su palabra nunca va a pasar. La única forma de vivir mirando constantemente a Jesús, ¿saben cuál es? Hablar con Él todo el tiempo. Y hablar con Él todo el tiempo no me refiero a que estén arrodillados todo el tiempo orando. ¿Qué es un rollo? Todo el momento que estemos despiertos, hablemos con Él en espíritu. Y esto va a evitar muchas cosas, y entre ellas, que el pájaro haga nido en tu cabeza, ¿no? Esa famosa frase que dice, podemos dejar que el pájaro vuele sobre nuestra cabeza, pero está en nosotros evitar que se siente y haga nido en nuestra cabeza. Cuando nosotros hablamos constantemente en Jesús, a Jesús y pensamos constantemente en Él, evitamos muchos pensamientos negativos, evitamos muchos pensamientos de destrucción, que no nos ayuda para nada. Además de los puntos que compartí hoy, que es la fe, el gozo, cargar la cruz y vivir eternamente con Dios, al mirar a Jesús, Él nos derrama muchas otras bendiciones espirituales más. Son innombrables, son innumerables, porque con cada uno de ustedes la bendición de Dios es diferente. La bendición espiritual que le da a cada uno de ustedes es diferente. Yo no puedo comparar la misma bendición con Mariela, por ejemplo, porque nuestras vidas son diferentes, nuestras situaciones son diferentes. Pero Dios es tan personal, Dios es tan presente en cada vida de nuestras vidas, que va a derramar la bendición que vos necesitas. No estoy hablando de bendición material ni nada por el estilo. Las bendiciones espirituales que vos necesites, Dios la va a derramar. Pero para eso tenés que estar fijando tu mirada en Jesús. Amén. Los animo, en el nombre de Jesús, a que cada día podamos descubrir esa bendición celestial que viene Dios
para con cada uno de ustedes. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra.